Hacer un contacto ahora con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Para eso estamos en comunicación telefónica con Enio García, quien es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Enio. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien por allá? Todo bien por aquí, por Bahía Blanca. Queríamos hablar con usted con respecto a cómo está, cómo ven hoy por hoy la situación epidemiológica en la provincia. Sí, la situación epidemiológica todavía es una situación de alto riesgo porque circula todavía muy fuerte, ¿no?, los casos, el virus, el SARS-CoV-2, ¿no?, que produce el coronavirus, y eso se refleja claramente en la cantidad de casos que tenemos registrados, ¿no? Si bien, y ahí es el punto positivo, ¿no?, si bien se dio, si comparamos con semanas anteriores, que veníamos con un promedio de 12.000, poco más, casos por día, con picos de 15.000 casos, ¿no? Vemos que hoy tenemos un promedio cercano a los 10.000, no superamos ese número. Entonces, de alguna manera, viene cediendo, la curva empezó a bajar y muestra una estabilización, pero la verdad es que 10.000 casos por día todavía es un número alto. En el conurbano ya viene estabilizado hace más tiempo, y en los otros municipios de la provincia, o lo que por ahí por una cuestión de división no más de territorio se dice el interior de la provincia, viene aumentando los casos, ¿no? Las últimas semanas se estabilizó también en un número alto. Entonces estamos en una situación medio así, medio aplanada, medio expectantes para ver hacia dónde va a disparar. Hay muchos indicios de que la tendencia puede ser, después de esa estabilización, una baja de los casos, porque por un lado, bueno, venimos avanzando muy rápidamente en el plan de vacunación, pero bueno, uno no sabe, es todo muy nuevo con esa pandemia, aprendemos todo el tiempo, y a veces uno hace alguna estimación que después no se condice con la realidad. Entonces, bueno, nada, nosotros estamos expectantes, y la verdad que se sigue por lo menos esa tendencia que viene de las dos últimas semanas. Estamos en condiciones de ir retomando de a poquito algunas actividades, ¿no? Lo importante es también cuando retomemos las actividades, doy un ejemplo, ¿no? Cuando se retomen los lugares que están en fase 2, pasen a fase 3, se retome la presencialidad, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que todo sea muy cuidado, que no pensemos que, bueno, ahora ya nos relajamos, no circula más el virus, porque ahí es donde está la trampa también, ¿no? Relajarse tanto, por ahí nos pone en situaciones de mayor riesgo, y disparamos de vuelta la curva de casos y tenemos que volver, ¿no?, sobre medidas tomadas. Entonces es una situación que es contradictoria, ¿no? Nos genera cierta tranquilidad que los casos no sigan subiendo como estaba, da un cierto refresco al sistema de salud, que todavía está muy estresado, en el conurbano más del 70% de camas ocupadas, en el resto de la provincia casi eso, ¿no?, un 60 y pico, pero bueno, da esa sensación dicotómica, que cierta tranquilidad, pero sin bajar el nivel de alerta, sin bajar la preocupación para que no vuelva a subir los casos. Enio, ¿se han visto efectos positivos de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno nacional y provincial de este confinamiento de 9 días que se ha visto las últimas semanas? Sí, claramente las dos principales medidas, ¿no?, más allá de las medidas periféricas, que también tienen su impacto, como el uso del tapaboca, la ventilación, ¿no?, son todas medidas que ayudan a bajar el riesgo y controlar la circulación, pero las medidas de mayor impacto, sin duda, es, por un lado, la vacunación, ¿no?, esa herramienta que tenemos hoy, que nos costó tanto conseguir las vacunas, pero están ingresando. Y por otro lado, las medidas de aislamiento social, que también en todo el mundo fueron tomadas en todo el mundo porque tiene un impacto real sobre la curva de contagio, ¿no? Entonces, bueno, acá no es distinto. Acá, cuando se tome ese tipo de medida, ¿no?, aunque en algunos casos no tiene el 100% de cumplimiento, uno cuando toma medidas no espera el 100% de cumplimiento. Las medidas por lo general son cumplidas de manera parcial, pero lo importante es que se cumplan.
uso un ejemplo que el gobernador siempre tira, ¿no? Hay una norma, ¿no? Que no se puede cruzar el semáforo en rojo. Es una norma que se cumple el 100%, ¿no? Claramente hay gente que cruza el semáforo en rojo, pero la norma está, la mayoría de la gente cumple, y eso evita un montón de complicaciones en el tránsito. Con las medidas de aislamiento es lo mismo. Todo el mundo sigue las medidas. No, hay gente que la rompe, está claro, pero hay un porcentaje muy alto de la población que la sigue, y ahí es donde vemos, ¿no? El impacto, a veces mayor, a veces menor, claramente depende del cumplimiento, pero siempre hay un impacto sobre la curva, ese tipo de medidas. Buenos días, Enio. Mauro Senesi lo saluda. Y consultarte, hoy vence el DNU del presidente de la Nación, que también adhirió el gobernador, y comentarle cómo va a ser las siguientes medidas respecto al coronavirus, teniendo en cuenta que el gobierno apostaba a tener ya la ley de emergencia de COVID y no ha reunido los votos para tratarla esta semana. ¿Cuál es la medida, claro, la estrategia a nivel nacional, y si la provincia se plegaría, seguiría esta estrategia de los confinamientos duros los fines de semana? ¿Nos podés diagramar un poquito el futuro de cómo sigue adelante? Sí, a nivel nacional no sé mucho, intuyo que no va a cambiar mucho las cosas, porque por más que acá en la provincia de Buenos Aires, y también algo se ve en la ciudad de Buenos Aires, hay cierta estabilización del número de casos, ¿no? Después de la baja, otras provincias del país no están en la misma situación, ¿no? No lograron bajar por ahí tanto como logramos en el conurbano y bueno, en el resto de la provincia. Así que no sé, intuyo que no va a haber muchas modificaciones, pero bueno, es una apreciación mía. En la provincia es más clara la cosa, porque nosotros, más allá de la cuestión de la ley, que obviamente sería muy bueno que se aprobara, porque da un marco claro, ¿no? del manejo de la pandemia, ¿no? más claridad también para la ciudadanía, para poder entender en función de qué indicadores se toman las medidas o no. Pero bueno, en la provincia, más allá de eso, nosotros tenemos el sistema de fase implementado, que obviamente ese sistema no es fijo, va cambiando el sistema, el mecanismo en función también de las distintas fases de la epidemia, pero bueno, está implementado el sistema, funciona, más allá de que alguno que otro intendente por ahí pone en discusión y pide, bueno, pero yo quiero estar en fase 2, pero con tal y tal cosa. No, fase 2 es fase 2, porque si no, perdemos claridad, perdemos la cuestión normativa. Entonces, como tenemos el sistema de fase, acá en la provincia no va a cambiar mucho la cosa. O sea, si el municipio, no el conjunto de municipios, para el caso de Lamba, pero el caso de Bahía es específicamente el municipio, ¿no? Tiene los indicadores para cambiar de fase, cambia de fase, y ese cambio implica ciertas aperturas o cierres. O sea, es muy claro, independientemente de la ley, acá funciona una norma que viene funcionando. Bien, Enio, pasamos a un plano más de vacunación. Consultarle con respecto al anuncio que realizó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada de la compra de 10 millones de vacunas de Covaxin. ¿Qué se sabe con respecto a esta vacuna? Y bueno, ¿qué plantea desde el gobierno, si se puede, adherir a estas vacunas al plano nacional, o si van a ser pura y exclusivamente para la provincia de Buenos Aires? Sí, la vacuna Covaxin es una vacuna de virus inactivado, ¿no? Una tecnología que tiene, no sé, algunas de las vacunas cubanas, de algunas vacunas producidas en China. Es una tecnología ya bastante conocida. Muchas de las vacunas que tenemos en el calendario nacional de vacunación usan esa tecnología de virus inactivado. Como es una tecnología más conocida, ¿no? Que ya está más probada, tiene ciertas facilidades también, ¿no? Una de las cosas que nos atrajo también de esa vacuna cuando empezó a llegar la propuesta para negociar era la facilidad logística que produce. Es una vacuna como la mayoría de las que tenemos, ¿no? En el calendario nacional, que puede ser almacenada en heladera, que puede aguantar más tiempo en temperatura ambiente, y facilita planes masivos de vacunación, facilita por ahí, da la tranquilidad
poner en el centro de salud con menor estructura, con menor tecnología, o sea, teniendo un enchufe, una heladera, uno puede mandar la vacuna a ese lugar y estar tranquila de que no está en riesgo la seguridad de esa vacuna, y obviamente la persona que va a aplicar puede permitir también el tema o facilitar, ¿no?, el tema del puerta a puerta para vacunar, que muchas veces usamos en algunas campañas. De hecho, usamos en la provincia, en algunos municipios del conurbano, cuando entramos a la gestión, porque asumimos la gestión con un brote de sarampión por bajas coberturas que había dejado el gobierno anterior. Teníamos un brote de sarampión y hicimos una campaña puerta a puerta, en plazas, en centros comerciales. Ese tipo de vacuna nos permite eso. Y la idea nuestra es que si se cumple con los requisitos que tenemos en el contrato, que sería que se apruebe la vacuna en ANMAT, entendemos que eso es cuestión de tiempo porque ya están presentados los papeles, ya está el mecanismo aceitado. El otro es que India pueda volver a exportar, que hoy está en una etapa muy complicada de la pandemia allá y no están exportando vacunas, pero lo que nos dicen es que, bueno, es una etapa por la necesidad, la demanda que tiene ahora, pero eso en poco tiempo también se cae, y que si se cumplen esos dos criterios, que nosotros todavía en el país necesitemos de vacunas. Y la idea nuestra es compartir eso con el gobierno nacional. Para nosotros no tiene mucho sentido vacunar todo el mundo en la provincia de Buenos Aires, siendo que otras provincias no logren cumplir con esa meta. La distribución de las vacunas tiene que ser equitativa. Nadie se salva sola acá en ese contexto. Hay que poner un marco de solidaridad, ¿no?, y de compromiso en todo lo que hacemos, si no funciona bien. Sería distinto la estrategia que había argumentado Morales cuando dijo que tenía un acuerdo o un principio de acuerdo con Sinopharm, que primero ese millón de vacunas que tenía iban a vacunar o inocular a los jujeños y lo que sobraba lo iba a destinar a la nación. En este caso la provincia sería, si recibe, lo pone desde el primer momento a disposición de la nación. Esa es la idea nuestra, esa es la idea que tenemos, es la mirada que tenemos de la salud, del Estado, que no tiene que ser un privilegio para nadie. Entonces, ¿por qué vamos a tener un privilegio nosotros? Porque además tenemos una posición para negociar con la industria farmacéutica, las multinacionales fundamentalmente, muy distinta que otras provincias. No digo solo en términos de recursos, ¿no?, que seguramente hay provincias que también tienen muchos recursos, pero la población que tenemos en la provincia de Buenos Aires, desde 7 millones de habitantes, es más grande que muchos países de la región, ¿no? Y cuando uno negocia ese tipo de cosas, negocia también en función de un volumen. O sea, la industria farmacéutica, con la demanda que hay, no está cerrando acuerdos por pocas vacunas, cierra por una gran cantidad. De hecho, lo que estamos negociando es 10 millones con la posibilidad de expandir hasta 5 millones. Entonces son volúmenes que por ahí es muy difícil para otras provincias negociar. Entonces esa ventaja que tenemos no se puede transformar en un privilegio, ¿no? Tiene que estar a disposición y la colaboración de todo el país. Una última, Enio, ya para dejarte libre y no robar más tiempo. Acá estamos viendo en el plano del monitor nacional de vacunación y vemos que en la provincia de Buenos Aires tenía 6.850.000 vacunas distribuidas y solo ha aplicado 5.886.000. O sea, hay 1 millón de vacunas que no se han aplicado y a nivel nacional hay 2 millones que no se han aplicado. Es decir, la mitad de las vacunas que no se han aplicado aún de las ya distribuidas corresponden a la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que no llegamos al 40% de la población del país. ¿A qué se debe esta diferencia en los porcentajes? Sí, ahí hay dos factores, ¿no? Uno es la carga de los datos, ¿no? Porque la aplicación después, vos sabés que efectivamente fue realizada, después que se hace la notificación al sistema, que es el NOMIVAC, y ahí se registra efectivamente que esta vacuna fue aplicada. Puede haber siempre hay algún retraso en la carga, ¿no? Tenemos 600 puntos de vacunación en la provincia de Buenos Aires, son muchos puntos, seguramente es el lugar que tiene más puntos de vacunación, y algunos lugares a veces pasa que tiene algún problema de conexión y qué sé yo, y acumula algunas dosis que la termina cargando después. Pero después entra otra cuestión, que ahí es el grueso, ¿no? Que hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, en función de todas las vacunas que tenemos en la provincia, ya turnos comprometidos con esas vacunas, ¿no? Y los turnos se van estirando, es posible que ya tenemos turnos, de hecho,
si no me equivoco, hasta fines de la semana que viene, ¿no? Entonces son vacunas que no están aplicadas, pero que ya están comprometidas con una persona que tiene un turno, ¿no? Y está esperando que llegue el día para ir a la posta y vacunarse. O sea, hay toda una planificación, ¿no? Para que primero para que no se armen colas, ¿no? Estamos en una pandemia todavía y tenemos que evitar la acumulación de gente. Todas las postas tienen eso garantizado y los turnos, ¿no? Forman parte de esa estrategia para garantizar la logística, el distanciamiento y la distribución más equitativa posible también, ¿no? Así que, bueno, todas esas vacunas, ¿no? Las que todavía no se aplicaron, porque algunas, como dije, está aplicada y no está registrada, pero la mayoría de esas, ¿no? que todavía efectivamente no fueron aplicadas, ya tiene su destinatario y está aguardando que le toque el turno, nada más. Bien, Enio, te agradecemos por esta comunicación y los minutos que nos ha brindado. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Enio García, quien es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que bueno, pudimos mantener este contacto con el Ministerio.